Dios le continúe bendiciendo a todos en esta noche tan linda. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Es una bendición extraordinaria del Señor. Dios es bueno, maravilloso. Y damos gloria a Él. Me gozo de compartir hoy con los muchachos de Buen Olio. Hace tiempo ellos están rehuyendo un juego de baloncesto con mis muchachitos de allá. Un jueguito de softball. Aquí dice que tienen un buen equipo. Los de nosotros no tienen uniforme. Yo creo no sé si tienen guantes, pero quieren jugar. Amén. Siempre estamos bromeando, pero es una bendición compartir con nuestra juventud. Damos gloria a Dios. Le iba a hacer una broma al pastor Moisés, pero mejor no la hago porque eso trae consecuencias. Pero Dios es bueno y maravilloso. Y es una bendición poder adorar y bendecir al Señor en esta noche. Yo sé que usted se sentó. Puede ponerse en pie un momentito para leer la porción de la Escritura. Estamos tempranito hoy. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús. Buscamos en nuestras Biblias en la primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos del 13 en adelante. Versos del 13 al 19. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 13 al 19. Reciban un saludo de la Iglesia Ministerio Sanador de Dorado. Esa gente es tan brutales, son bien buena gente. Este año cumplimos 5 años allí. Y ha sido una experiencia linda que me la he estado disfrutando con mi familia. Y damos gloria al Señor por eso. Así que no puedo hablar mucho de Dorado porque Moisés me tiene una mordaza. Pero luego usted y yo hablamos por ahí. La palabra del Señor lee de la manera siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora sí se puede sentar. Me gustaría comenzar en esta noche con un relato de un pastor de jóvenes de Chicago que se le ocurrió una idea ingeniosa para mantener a su grupo en el sendero. Preocupado de que las cálidas playas de Florida, que eran el sitio de su próximo viaje de evangelización, distraeran a los adolescentes de su propósito, hizo una cruz con 2 pedazos de madera. Justo antes de que subieran al autobús, se las mostró al grupo.
quiero que todos recuerden que el propósito total del viaje es glorificar el nombre de Jesucristo, levantar la cruz, el mensaje de la cruz, el énfasis de la cruz, el Cristo de la cruz anunció. Así que vamos a llevar esta cruz donde quiera que vayamos. Los adolescentes se miraron unos a otros, algo inseguros del plan, pero convinieron en hacerlo y arrastraron la cruz al autobús. Todo el camino hasta Florida rebotó de un lado a otro del pasillo. Entró con ellos en los restaurantes. Se quedó por las noches donde ellos se quedaron. Estuvo en la arena mientras ellos ministraban en la playa. Al principio, arrastrar la cruz abochornaba a los muchachos, pero más tarde se convirtió en un punto de identificación. Esa cruz era un recordatorio constante, silencioso, de quiénes eran y por qué habían venido. A la larga consideraron un honor y un privilegio llevarla. La noche antes de regresar, el líder de jóvenes les entregó 2 clavos a cada uno de los jóvenes. Le dijo que si querían consagrarse a lo que la cruz representaba, podían clavar un clavo en ella y guardar el otro. Uno por uno los adolescentes clavaron sus clavos en la cruz. Como 15 años más tarde, un individuo, ahora corredor de bolsa, llamó al líder de jóvenes. Le dijo que todavía guardaba su clavo en la gaveta de su escritorio. Siempre que pierde su sentido de enfoque, mira el clavo y recuerda la cruz en esa playa de Florida. Eso lo hace recordar lo que es la esencia de su vida, su consagración a Jesucristo. Y es difícil vivir una vida enfocada en toda dirección o alguien reclama nuestra atención. Una distracción atrae nuestros ojos y sin darnos cuenta nos hemos salido de la carretera y nos dirigimos a otro desvío. Al principio del año comenzamos a predicar allá en nuestra iglesia algunos sermones acerca de lo que son rasgos de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Y yo creo que uno de los primeros rasgos que identifica a una iglesia sana es una iglesia donde sus miembros viven vidas consagradas. Es una iglesia que trabaja con la santificación, que tiene en su agenda cada miembro, cada persona, la responsabilidad de ser distintos, de ser diferentes. Ya este año está casi a su mitad. Y a lo mejor para algunos no ha comenzado fácil. A otros a lo mejor las cosas le han ido mejor. Pero podemos decir que ha sido un año como todos los demás, con cosas buenas y con cosas malas. En él han habido desaciertos y habrán aciertos y desaciertos. Habrán días que te sacarán carcajadas, pero también brotarán lágrimas de tus mejillas. Este año, en lo que queda de año, seguirá siendo bendecido por Dios. Seguirá siendo marcado por su abundante bendición. Ahora, lo que resta de este año es una oportunidad que nos da Dios para acercarnos más a Él, para descubrirlo más, para aprender más, para obedecer más, para parecernos más a Él. Y está claro que es un gran privilegio gozar de las miles de promesas que la Escritura nos trae, nos presenta a nuestra vida, a nuestra familia, y las reclamamos. Inclusive cantamos ese coro antiguo que decía: las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Lo interesante es que una parte importante de estas, de las promesas, pasa por desapercibido, que es los requisitos, que son las obligaciones, que es la obediencia que está acompañada de cada promesa. Ahorita cantábamos con nuestros jóvenes: te daré lo mejor de mi vida,
Y en lo mejor de mi vida hablábamos que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración para el Señor. Toda promesa tiene responsabilidad, como las promesas de una vida larga, de una vida bendecida, que tiene el mandamiento de honrar a los padres. Inclusive el apóstol Pablo en un momento dado, en Filipenses 4, versos del 4 al 9, hablando de lo que es responsabilidad, dijo que todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y haciendo todas estas cosas, el Dios de paz estará con nosotros. Israel debió aprender que cuando se hace un pacto con Dios, hay un compromiso, hay una obligación de ambas partes. Y entiende, hermano, que Dios no está obligado a bendecir o a dar o a regalar su don al que pisotea su nombre o al que tiene en poco su obra. Esto costó sangre. La fe costó el más alto precio y exige la más alta calidad de vida. La incertidumbre y la tardanza o demora no deben seducirnos para nosotros volver a la vieja vida de la cual fuimos salvados. La Biblia dice que Él no retarda su promesa. Según muchos la tienen por tardanza. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión, ceñid, es una expresión semejante al arremangarse. Ceñid los lomos. En el oriente los hombres llevaban largas vestiduras que le impedían avanzar con rapidez o desarrollar una labor intensa. En torno a la cintura usaban un ancho cinturón o ceñidor. Cuando era necesario cumplir con una labor intensa, acortaban el largo de su vestimenta, se subían, mire, como las muchachas cuando las mamás le ponen el uniforme, que se lo hacen debajo de la rodilla, y ellas vienen y se ponen la correa y se suben. Ay, usted se cree que uno no sabe. Y se suben, mire. Y entonces la mamá dijo, ay, mi hija está consagrada al Señor y viste tan decorosamente. Y allá tiene la mitad de la falda arremangada por encima del cinturón. Acortando el largo de su vestimenta, levantándolo y sujetándolo con el cinturón para tener la libertad de movimiento. Hermanos, si hay cosas que nos impiden avanzar, hay que sacarlas de nuestra vida para que podamos tener ligereza de movimiento en la fe. Pedro está exhortando a sus lectores a que se preparen para el más intenso esfuerzo mental. No deben permitir que sus mentes se ocupen de temores y prejuicios o soluciones mundanas. Hermanos, el éxito de la vida cristiana requiere la cooperación del intelecto con las facultades morales y espirituales. Es como dice Pablo, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que permitimos entre a nuestra mente afecta todo nuestro desempeño y crecimiento en la vida cristiana. Los cristianos pensamos distinto, actuamos distinto, vivimos distinto, pero todo comienza aquí en la mente, en el entendimiento. Una vida cristiana de éxito está marcada por la renovación de la mente, que es la que produce la verdadera metamorfosis, la verdadera transformación. Nunca debemos contentarnos con una fe mediocre o con una fe negligente. Nunca debe conformarse con una cómoda y superficial aceptación de la fe. La fe cristiana es sencilla, pero no superficial. Es simple, pero no es barata. Es por
por gracia, pero no es descuidada. Costó la sangre del Hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Y debemos pensar en ella con profundidad. Debe tomar la importancia, oiga, y el valor que tiene para nosotros. Le dice, sed sobrios, estad alerta, sed constantes, perseverantes y firmes en pensamiento. Sed sobrios, no dado al vino o embriagarse, tanto de licores como de pensamientos tóxicos. Hay gente que no bebe ron o no se llena de alcohol. ¿Alcohol o alcohol? Alcohol. Pero llenan su mente y se embriagan de pensamientos negativos, de cosas que no abonan a su desarrollo y a su bienestar espiritual, de cosas que no añaden en nada a nuestra vida en el Señor. Hay que, mire, desintoxicarse de tantos pensamientos tóxicos. Hay que estar sobrios. Es mantener un juicio sano, equilibrado y sólido. No es fácil, cuesta trabajo, pero con la ayuda del Señor se puede hacer. Así que la verdadera santidad y consagración comienza en la mente. Lutero decía, no es posible impedir que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero podemos hacer que no hagan nido en ella. Y hay gente que ha dejado que esos pájaros hagan nido, hagan apartamentos, hagan complejos deportivos, hagan, oiga, una ciudadela. Si hacen nido, se convierten luego en un deseo de la carne y el corazón, hasta que pasa a ser una acción. Por eso, hermano, hay que combatir nuestra mente con la palabra del Señor y esperar por completo en la gracia. Pongan su esperanza en la gracia de Dios. Cuando Jesucristo venga, oiga, ¿cuántos esperamos esa venida? Cuando el Señor llegue, nuestra esperanza no avergüenza. Vivimos en una esperanza ciertísima, real, de que el Señor viene por nosotros. Aunque la gente no lo predique, aunque la gente no lo diga, yo sigo esperando la venida del Señor. Los cristianos vivimos en esa esperanza. Y eso nos hace soportar las pruebas del presente. Cualquier persona puede sobrellevar su lucha y el esfuerzo presente si tiene la certidumbre de que todo lo está conduciendo a alguna parte. Nosotros los cristianos, como dice Pablo, no estamos dando golpes al aire, sino proseguimos el blanco. Esto nos lleva a una parte. Nuestra embarcación no está a la deriva. No estamos dando vueltas en el desierto con Israel. Hay algo que nos espera, y eso que nos espera es verdadero y nos mantiene en esperanza para la gloria de Dios. Nosotros lo creemos. Nosotros lo vivimos. Y no solo lo vivimos, sino que las primicias nos han sido dadas para que al menos lo degustemos. Como comerse un mantecado de Colston, Parlance and Cream. Cuando un atleta acepta su duro entrenamiento, es porque sabe que su disciplina lo va a llevar a alguna parte. Cuando un estudiante acepta su prolongado aprendizaje, es porque sabe, oiga, que esto le va a hacer merecedor de un título. Porque ¿quién se pone a estudiar y a quemarse las pestañas y a amanecerse en los libros si no va a recibir un título luego que termine su esfuerzo? Por eso que ese evangelio que algunos predican de que, oiga, no hay venida y que la vida abundante sencillamente está aquí y usted trate de vivir como hijo de rey porque no hay nada más, es un evangelio, oiga,
sea incierto y de mentira, hay algo más para nosotros. Hay algo que ojo no vio ni oído oyó que Dios tiene reservado para nosotros. Hay algo eterno allá en las mansiones donde ni los ladrones minan ni hurtan, donde nadie nos va a quitar lo que Dios compró para nosotros. El cristiano vive agradecido, agradeciendo a Dios con lo que hizo en su pasado, pero resuelto a enfrentar el presente con esperanza de que cuando Cristo sea manifestado, venga a buscarnos, nos toque partir, nos lleve con Él. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes. La obediencia es señal de ser un buen hijo. La obediencia es señal de ser un buen discípulo, porque verdadero discípulo no es el que oye, sino el que hace. ¿Se acuerdan de la parábola del oír y el hacer? El que oye la palabra y no la hace es semejante a un hombre que construye su casa en la arena. Pero el que oye la palabra y la hace, construye su casa con una zapata y una base sólida. Y esto es sumamente importante, porque muchos cristianos, amparados en la abundancia de la gracia de Dios, impresionados por esa bendita gracia, entendiendo que la salvación es gratuita, no viven en la obediencia. No os conforméis a la manera y costumbres de los que nos rodean. Y dice, y los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, hermanos, nuestro carácter y conducta deben ser compatibles con la fe cristiana. No hay otra manera de modelar vida cristiana si nuestra vida no es consona con lo que el Señor nos exige. Somos diferentes. No debemos reaccionar de la misma manera, ni utilizar las mismas herramientas, ni participar de las mismas cosas que cuando vivíamos sin el Señor. El Señor debe haber llenado tanto la vida del cristiano que éste no mire a diestra ni a siniestra, sino solo al centro. Y si el Señor no ha llenado tu vida al punto de que tú te desvías a mirar a izquierda y a derecha y no al centro, hoy es noche para que comiences a llenar tu vida, oiga, de esta santa bendición y gracia de Dios, que no nos hace mirar otra cosa que mirarlo a Él. Hay un cántico que cantábamos antes. Lo cantábamos en los cultos de marquesina y en los cultos al aire libre y en los cultos relámpagos. Usted si no sabe lo que es un culto relámpago, es un culto. Nos parábamos en cualquier esquina y oiga, hablábamos del Señor y era un cultito como de 20 minutos y arrancábamos para otro lado. Y cantábamos, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Así que en el lenguaje sencillo de nuestro Puerto Rico y de hoy, si bebía ya no bebo más. Si adulteraba, ya no adultero más. Si mentía, ya no miento más. Si jangueaba, en el lenguaje de los jóvenes, ya no jangueo más. Si perreaba, ya no perreo más. Si fumaba, ya no fumo más. Si mentía, ya no miento más. Si hablaba malo, ya no hablo malo más. Si peleaba con todo el mundo, ya no peleo más. Si vestía semidesnudo, ya no visto de esa manera, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. Aleluya. Amén.
Y oiga, no estamos echando a un lado la flaqueza humana, porque todos somos flacos, en el buen sentido de la palabra. No es que esté tan flaco, pero gracias a Dios. Por eso ahorita al principio iba a decir, aquellos que me preguntan si yo soy hijo de Moisés, él no es mi papá ni es mi abuelo. Él es mi pastor y mi hermano mayor. Amén. Por si acaso, como a él le gusta hacer bromas, pues. Era el llamado de Pedro. Todos tenemos flaquezas y debilidades. La obra Dios la ha comenzado en nosotros y el que la comenzó la va a terminar. Pero vivimos en consecución de ella y habrá momentos de desliz y de caída y de tropiezo, pero lo importante es levantarte y seguir hacia adelante porque hay una vida abundante. Oiga, que ni las dependencias, ni los problemas, ni las debilidades te pueden quitar. Gloria a Dios. Era el llamado de Pedro a sus destinatarios. Porque en el paganismo vivían vidas libertinas, en pecado. Pero ahora Jesús le había abierto el entendimiento. Ya no eran ignorantes, conocían la verdad. Nos espera una salvación tan grande que nada de este mundo, hermanos, vale la pena. Señor, aleluya. No os conforméis a este siglo. Y como aquel que os llamó es santo, es puro, es limpio, Él es el patrón, Él es el ejemplo. Uno de los atributos absolutos de Dios es su santidad. En Él no hay mancha, en Él no hay arruga, en Él no hay pecado. El hombre de la antigüedad entendía que la santidad de Dios lo aniquilaría. Isaías, cuando tuvo su visión, dijo: he aquí yo soy hombre muerto porque he visto con mis ojos al Señor. Y yo soy un hombre de labios inmundos. Él vio un ángel, pasó el carbón encendido por sus labios. Ese Dios santo que se acercó al hombre en la persona de Jesús. Dice Pedro que pide que como Él es santo, nosotros seamos santos. Él exige santidad, pureza, consagración a su voluntad, al propósito de Dios. Santidad significa cortar o separar de una cosa o persona de uso común o profano para un uso divino. Es tener un carácter diferente al hombre ordinario. Es tener un carácter que se ajuste a las leyes de Dios. Hermanos, si algo debe de distinguir y si algo debe ser un rasgo o una evidencia de la iglesia del Señor, es que nosotros debemos vivir consagrados a Dios. Amén. Señor. Y en la antigüedad, cuando algo era consagrado, era solo y para el uso exclusivo de Dios. Dios te salvó para ser exclusivamente de Él. Amado Dios. Él no te quiere compartir con nadie. La palabra griega para santidad, hagios, separado, sin mancha. El cordero del sacrificio debía ser sin tacha, sin mancha. Los utensilios solo consagrados al Señor, el templo solo para el Señor. La gente que ministra en esta casa, Dios te quiere solo para Él. Amén. Gloria a Dios. El talento que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio, los dones que Dios te dio, no son para compartirlos con nadie. El músico toque para el Señor. Es para el Señor que vivimos. Aleluya. Es para el Señor que somos.
Hay gente que dice que Dios me dio un talento, pero yo tengo que compartirlo afuera porque no se me da lo que necesito para vivir. Oiga, venda aguacates o venda limones, pero su talento es para el Señor. Su vida es para el Señor. Él no pagó el más alto precio para compartirte con nadie. Escucha cómo dice: santos en toda vuestra manera de vivir, santos en cada departamento de vuestras vidas, santos en vuestra conducta. La verdadera santidad está vitalmente relacionado, oiga, con todos los aspectos civiles, religiosos, personales y públicos de la vida, en todas las relaciones humanas. Porque ser santo en el templo, eso es muy sencillo, eso es muy fácil, pero ser santo en el trabajo, oiga, con un jefe que te jeringa la existencia, no es tan fácil. Aleluya. Ser jefe en la escuela, cuando el profesor humanista quiere ridiculizar tu fe, no es fácil. Ser santo, oiga, cuando vivimos con gente maleducada, con gente violenta, con gente que nos quiere pasar por encima en medio de los tapones y el tráfico de este país, es el lugar para mostrar la santidad, la integridad. Cuando venimos a Cristo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que produce en nosotros la regeneración. Nacemos de nuevo. Produce un cambio drástico, dramático en nuestra vida. La vida se vuelve maravillosa. Oiga, los colores son más hermosos. La naturaleza se ve mejor. Dios provoca cosas extraordinarias en nuestra vida. Es esa obra del Espíritu Santo que hace que el ser humano cambie. Cambie totalmente su percepción de vida y se convierta en un hombre nuevo que busca a Dios y sigue a Cristo. Luego de esa transformación inicial, el hombre no es completamente pasivo, juega un papel importante en el proceso de santificación. Hay que vivir agradando a Dios. Amén, sí, Señor. Porque hay gente viviendo esperando que Dios le quite cosas, que Dios saque cosas, y el Señor te dice: sácalas tú, quítalas tú, déjalas tú, échalas a un lado tú. Yo te doy las herramientas, yo te capacito, yo te doy el poder para hacerlo, pero sácalo tú. Con la ayuda del Espíritu Santo nos limpiamos, nos renovamos, nos perfeccionamos. Él nos redarguye, Él nos instruye, Él nos revela. La Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún los secretos de Dios. Él sabe más de ti que tú mismo. Él te conoce mejor que lo que te conoces tú. Por eso es importante una comunión íntima con Él. Por eso es importante tener, oiga, momentos de amorío, momentos de intimidad, momentos donde podemos compartir a solas con Él. Procura, en lo que resta de este año, cultivar una relación mayor, más íntima, más personal con el Espíritu Santo de Dios, porque Él va a terminar la obra que Dios ha comenzado en ti. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La versión Dios habla hoy dice ese verso de esta manera: si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarse reverentes durante todo el tiempo que vivan en este mundo. La versión paráfrasis dice: y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de personas. Cuando juzga, Él juzgará sus acciones con perfecta justicia.
hace que actúen con temor, así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. El temor reverente no es miedo. El temor reverente es verdadero amor. Es respeto a Dios. Es lo opuesto a la indiferencia por la santidad. Es que queremos agradarle en todo porque le amamos tanto. Cuando estamos enamorados, yo estoy enamorado todavía. Si no digo eso, le dicen a Onix que si yo no dije cuando estaba enamorado. Oiga, uno hace lo indecible. Le voy a contar un secreto. Cuando vino el huracán Hugo, ya yo era novio de Eunice. Ya ella había caído rendida. ¿Qué podíamos hacer? Pues yo recuerdo que ella estaba en su casa con su mamá y estaba el huracán en su apogeo y yo soy el salvador de mis. Pues yo me fui de mi casa caminando y estaban los vientos y llegué de Santa Rosa 3 a Santiago Iglesia caminando a ver cómo estaba mi negrita. Aleluya. En casa a lo mejor por poco me matan. Pero yo recuerdo una vez, este es un secreto profundo, que yo estaba, estoy tan enamorado de esa negrita que se me ocurrió algo loco y escribí por toda la casa: te amo. Eso por todos los gabinetes de la cocina, en la nevera, en todos lados. Fui al baño y hasta en el papel de baño le escribí: yo te amo. Mi corazón. Así que cuando ella entró al baño, se encontró un yo te amo en el papel de baño también. Cuando uno ama, uno hace lo que sea. Oiga, cuando uno ama al Señor y es agradecido por la obra que Dios ha hecho y entiende que las exigencias de la palabra de Dios y la vida que pide el Señor son para nuestro provecho. Porque ¿qué necesita Dios que no tenga? Lo que le necesitamos somos nosotros. El vivir adecuadamente es lo que nos hace aptos a poder relacionarnos mejor con Él. Es para el cristiano una imposibilidad moral. Busqué el reloj y no lo encontré. Amar a Dios y rechazar a sabiendas sus estatutos y sus mandamientos. Nosotros vivimos cada día para agradar a Dios. Aparte de ser salvos, sanados y restaurados por Él, debemos vivir vidas que le agraden. El cristiano no es un llanero solitario. Su testimonio afecta la credibilidad de la cristiandad. Si el que vive afuera sin Cristo ve al cristiano actuando de la misma manera que él, entonces ¿para qué ser cristiano? O ver el cristianismo como alternativa de vida. Ese canto de que a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga o cómo yo viva, no puede estar en el vocabulario cristiano. Lo que tú digas importa, lo que tú hagas importa, donde tú te metas importa, cómo reacciones ante la problemática importa. Pablo dice que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres. Y si la gente no ve a Cristo en nosotros, hermanos, entonces ¿qué ve? Si algo ha afectado la credibilidad de la iglesia en este tiempo, es que los que hablan de Cristo no viven la vida que Él dijo que vivieran. Pedro
destaca una gran diferencia entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Oiga, la vida sin Cristo era una vida de ignorancia. El mundo pagano estaba siempre entregado o atrapado en la imposibilidad de conocer a Dios. Dios era un misterio. Era una vida dominada por el deseo, por la carnalidad, por el libertinaje. Era una vida que carecía de rumbo, nada, oiga, por lo cual vivir, nada después de lo terrenal. Yo que llevo tantos años en la fe, desde pequeño, y me he disfrutado esto como usted no tiene idea. Oh, me he gozado del Evangelio. Yo no me imagino una vida sin el Señor. ¡Qué vida vacía! ¿A dónde iría? ¿En qué dirección estaría? Yo no sé qué yo haría. Porque la vida cristiana le ha dado sentido de dirección a mi vida. La vida en Cristo es una vida de obediencia y santidad es una vida distinta. Había otro cántico que cantábamos los jóvenes cuando estábamos en los cultos evangelísticos, que decía: el mundo dice que nada aprovechamos servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le testificamos que es un deleite, servir a Jesús. La vida cristiana es una vida llena de reverencia. Es la actitud mental de que siempre está consciente de hallarse en la presencia de Dios. Es el hombre que sabe que la fe costó mucho y tiene infinito valor. La vida cristiana es una vida no individualista, es una vida de amor fraternal. Así que procura ser una iglesia saludable, entendiendo primeramente que el llamado de Dios es a la consagración, es a la autenticidad, es a la integridad. Recuerda, hermano, que como le enseñó aquel joven pastor a sus muchachos, tu propósito en la vida es levantar la cruz. Es el énfasis de la cruz. Es el Cristo de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Así que no pierdas tu enfoque y que toda tu vida hable de la cruz de Jesús. Dios les bendiga.